¿Qué tal mis mezcaleros solares? Muy buenas tardes, espero que se encuentren bien. Hoy tenemos un episodio diferente, especial. Hoy no vamos a hablar de paneles solares, vamos a romper un poquito nuestra tradición después de año y medio, 2 años de podcast. Hoy vamos a hablar aquí con mi buen amigo Miji. El tema de hoy va a ser que somos una empresa que patrocinamos aquí al equipo de NASCAR, a Miji Team. Y bueno, vamos a hablar un poco de coches, vamos a hablar cómo tenemos un piloto mexicano que ha corrido en Europa. Y bueno, pues varios temas ahí del mundo automotor. Miji, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Muchas gracias, Jaime, por la invitación. Pues muy contento de estar aquí, conociendo primeramente Mansur Solar, conociéndolo bien, porque ya había pasado por aquí, yo creo que por lo menos 3 veces a la semana y sabía que aquí estabas y todo, pero es la primera vez que tengo la oportunidad realmente de sentarme aquí, ver todo. Los felicito mucho, primero que nada, aparte sé que pues empezaste ya hace, ¿qué será? Como 15 años, ¿no? 15 años ya, 15 años. Sí, 15 años. porque yo todavía iba en prepa, me acuerdo, imagínate. Entonces, ver lo que han logrado, la verdad es que es muy padre y ahora que ya estamos pues, más grandes, más viejitos, poder encontrar algo en común y tener este proyecto en conjunto de Miji Team en NASCAR México es algo que me llena de orgullo. No, pues muchas gracias por tenernos. Hoy no tendremos la parte de mezcal. El caballero corre en 2 días. Están todos invitados aquí en Querétaro, el autódromo. Entonces vamos a evitar la parte del alcohol por cuestiones de competitividad. Pero bueno, pues Miji, la pregunta, si nos puedes apoyar un poco, platicarnos cómo nace esta idea, cómo empiezas tú, digamos, vamos a empezar un poco tu trayectoria de inicio, cómo terminaste corriendo como un piloto queretano termina conduciendo estos tipos de coches. Si nos puedes platicar cómo ha sido brevemente esta experiencia, esta evolución. Pues yo creo que inicia como cualquier persona que se dedica a algo, o sea, como una pasión. Es lo que yo siempre le digo a la gente, o sea, antes de ser un piloto soy un apasionado de mi deporte, soy súper, pues sí, nerd en el sentido de la historia del automovilismo, en especial de Fórmula 1, pero digamos que en general del automovilismo, de las motos también, de motociclismo. Entonces inicié pues viendo las carreras desde chiquito, ¿no? Como muchos niños ahora que se tienen que despertar a las 7 de la mañana para ver bueno, era Checo Pérez, ahora pues no sé, alguno de los otros pilotos en las mañanas. En mi caso era para ver a Michael Schumacher y a Adrián Fernández en la serie kart. La IndyCar, ¿no? Lo que ahora es IndyCar. Entonces, realmente así empezó, ¿no? Como una pasión. Mi papá le gustaban mucho los autos también y las motos, y él es ingeniero, entonces como que también le gustaba siempre meterle mano a los coches y todo, y yo ahí en la casa pues le ayudaba, ¿no? Entre comillas, o sea, le pasaba las herramientas, nada más me sabía 3/4. Nada más me sabía el nombre de cada herramienta, ¿no? Ok. O sea, era como los memes esos de que tú estás como llorando en la esquina porque tu papá le pasaste algo mal, ya sabes, y te gritoneó, así era. ¿Y cuándo te subiste por primera vez un carro? ¿Cómo fue? La primera vez fue curiosamente no por mi papá, fue por mi abuelo materno. Okay. Mi abuelo mis abuelos vivían en Cuernavaca y mi abuelo iba al súper a una Mega en ese tiempo. Hicieron como una pista es mucho decir, o sea, un circuito, digamos, en el estacionamiento, y te rentaban, creo que, no sé, 50 pesos, 5 vueltas. Y yo tenía... Pero en un go-kart. En un go-kart, okay. pues, la verdad no me acuerdo tan bien, o sea, pero era un kart, era un go-kart, no me acuerdo como bien qué tipo de kart era. Yo supongo que era algo como hechizo, así, hecho así a la mexicana, ¿no? Porque claro. me acuerdo que ni siquiera nos ponían casco, o sea, el volante tenía como un cojín y esa era la protección, ¿no? Okay. Y yo no alcanzaba, entonces, a pesar de que siempre fui muy, muy grande, pues tenía 3 años, entonces me pusieron unos cojines atrás y ya alcanzaba. Y a mi abuelo le regalaban vueltas porque pues, como que los encargados ahí decían, o los mecánicos decían, no, pues qué onda con el niñito que maneja relativamente bien. Y de ahí pues, pasábamos siempre Pascuas o algunas veces Navidades, veranos en Cuernavaca. Y en Cuerna hay una pista de karts muy famosa que lleva toda la vida. De hecho, muchos pilotos, si les preguntas, probablemente empezaron a correr ahí o la conocen por lo menos.
Y entonces yo le decía a mi abuelo, llévame. Entonces me acuerdo que la medida para poder correr era, tenías que medir 1,36 m. Okay. Y yo no llegaba, o sea, entonces, te das cuenta, 3 meses después, cuando volvíamos a ir a Cuernavaca, le decía, llévame, y ya me medía, ¿no? Y no, y así. Y ya cuando tenía como con 6 la cachuchita años, hacia arribita para no, que la verdad pasara. es que me hicieron el paro, o sea, me dijeron, ya, el niño viene todos los días, ya, déjenlo. Me pusieron igual unos cojines y eso ya era así con casco, o sea, ya era algo un poquito más, no profesional, pero ya un kart en serio, en una pista en serio. Y entonces íbamos, pues yo le pedí a mi abuelo que me llevara a diario, pero no me llevaba a diario. Ahora que lo pienso, pues, pobre de mi abuelo, imagínate. Sí. Ahí que tú... Está el karma, ¿eh? Después ya te tocará estar ahí. Que el nieto ahí te esté moleste y moleste todos los días. Sí. Y vimos, pues todavía no había redes sociales ni nada de eso, había una cartulina, me acuerdo, amarillo fosforescente que decía carrera el fin de semana. O sea, esa era la información que había. Claro. Y entonces mi abuelo indagó y dijo, oye, pues se puede rentar uno de los karts que rentan y corren, o hay como una categoría donde puede entrar. Le dijeron que sí, nos rentaron, o bueno, les rentaron el kart. Mi papá estaba en Alemania. ¿Ahí tenías cuántos años? Ahí tenía 8. Ya 8 años, ok. Ya tenía 8, mi papá no estaba porque mi papá no quería que yo corriera, jamás. O sea, porque a pesar de ser fan, pues sabía cómo era ese deporte. Los riesgos todo, y toda la... Y entonces él no estaba y entre toda la familia pusieron, o sea, nadie sabía, no tenía ni idea de cuánto costaba, obviamente. Entonces llegamos, me acuerdo, y era como, bueno, es que necesita comprar la licencia. Entonces, pues ya, compraron la licencia, sí. Luego, el traje. Mi tía me prestó un casco. No, ya antes, ni sabíamos que bueno, hacía una diferencia, así que nuevas o... Sí. ¿Quién sabe qué llantas traía, no? Ok. Me acuerdo que me dijeron, no, tienes que tener unos tenis que sean de suela como muy suave, ¿no? Entonces yo tenía unos tenis Samba, los Adidas Samba, esos que ahora están de moda otra vez, pero usé esos, me prestaron unos guantes, me acuerdo, de béisbol. Nada del gatazo, sí. Y corrí y quedé segundo en la competencia. Entonces le hablé a mi papá cuando nos habló, mi mamá le contó, mi papá estaba enojadísimo. Pero dijimos, pues quedó segundos, estábamos como... sí. Y entonces hay futuro. Se enojó con todo el mundo porque se sintió pues engañado, obviamente. Yeah. Pero cuando regresó a Alemania, regresó con un casco, unos guantes, unas botas. O sea, como que se dijo, bueno, a ver, si ya lo va a hacer, vamos a intentar hacerlo bien. Y realmente así empezó nuestra historia dentro del automovilismo. O sea, hace ya 24 años. Desde los 8 años estás trepado en un kart, en un volante. Sí. Y tu primer break, así que digas, te metiste digamos, al torneo de karts de México. Sí, al campeonato en ese tiempo. Corrí karts hasta los 14, o sea, 2000, sí, como 2007 fue mi última temporada. Y de ahí ya empecé en autos Fórmula en ese tiempo. Y bueno, para los que no saben, ¿cómo es un auto Fórmula? Porque luego lo escuchas Fórmula, pero... Digo, ahora ya cambió un poco porque tienes los componentes de protección de la cabeza, pero antes simplemente el auto Fórmula quería decir que tu cabeza iba afuera, ¿no? Okay. Monoplazas. Es un monoplaza, o sea, las llantas no están protegidas, por así decirlo, están por fuera de la estructura del chasis y el chasis hace que tú estés sentado en el centro y todo está como que alrededor de ti. Okay. Pero digamos que la manera más fácil de explicarla es que tú estás en el centro, atrás de ti está tanque de gasolina, motor y caja de velocidades atrás y las llantas pues no están protegidas, ¿no? O sea, están alrededor de ti. A diferencia de un NASCAR o un Auto GT o algo así, que pues, la posición de manejo es del lado izquierdo normalmente. Entonces empecé a correr autos Fórmula porque pues, mi sueño obviamente era correr Fórmula 1, ¿no? O sea, era lo que yo había visto. Ese sueño me imagino que... yo creo que de todos. Pues ¿no? De casi todos, ¿no? Menos de los gringos, yo creo. Bueno, claro, ¿no? O sea, hay ahí unos que ahí sí, ellos como en todos los deportes casi, se cuecen por aparte, ¿no? Claro. Pero mi sueño era ese, entonces corrí, antes las categorías tenían nombres diferentes, pero ahora sería Fórmula 4, Fórmula 3, Fórmula 2. Me fue muy bien, probé en IndyCar, pero al final, pues cómo se dieron las cosas, terminé corriendo NASCAR México con Escudería Telmex, que era el programa que me apoyaba, que me llevaba apoyando en ese tiempo ya 2 años. Me dijeron, pues te vas a volver piloto profesional y vas a ser aquí en NASCAR México. Es donde ellos veían potencial y la oportunidad sobre todo. Y también, como bien sabemos, pues
el automovilismo es un deporte muy caro, ¿no? Entonces había muchas cosas que se tenían que juntar, ¿no? Incluyendo pues el dinero, quién lo iba a poner, quién estaba interesado, todo eso. ¿Y eso ya, qué edad tenías ya cuando estabas corriendo en NASCAR? Empecé a correr NASCAR en el 2017, entonces tenía 23, Ok. 23 años. ¿Con la escuela Telmex? Y con la escuela Telmex. El auto era el FedEx Telcel en ese tiempo. Y la verdad es que fue un shock fuerte. O sea, correr una categoría profesional o volverte profesional es muy distinto porque estás acostumbrado a correr como con gente que es más o menos de tu edad, para empezar. Sí, porque las fórmulas, Fórmula 4, 3 y sí, 2, o sea, son chavos, ¿no? Son chavos de 17 exacto. años y 8. 19. A pesar de que no, o sea, no hay como una regla que tenga que ser así, pues estás como que con los de tu edad más o menos vas creciendo y de repente pues ya corría con señor, o sea, para mí eran señores, así me ven ahora a mí, ¿no? El don treintón ya exacto, corriendo, ¿no? ya. Pero pues era gente que yo los veía en la tele o cuando iba al Autódromo de Querétaro a ver las carreras de NASCAR, yo los veía, ¿no? Y ahora estaba corriendo con ellos. Entonces se vuelve, automáticamente el nivel se vuelve mucho más alto, ¿no? Porque ya tienes a los buenos de cada generación que llegaron ahí y ahí están. Claro. Y entonces para mí pues ese primer año fue súper, súper difícil. Porque pues, tienes que agarrarle la onda, ¿no? Como cualquier trabajo, literal. Le tienes que agarrar la onda. Aparte, la parte... primera chamba ahí. Sí, la parte física para mí era muy difícil porque yo venía de correr en Fórmula 3000, que ahora es Fórmula 2, pues carreras de 25 minutos, media hora. Entonces yo decía, no, pues yo vengo preparadísimo, o sea, con el cuello así, como son, es un físico muy diferente. Cuello de Hulk aquí. Exacto. Así. Es como una disciplina distinta, entonces tu físico es diferente. Y entonces yo me acuerdo que llego a la primera carrera, fue en Monterrey, y en el auto de NASCAR, si se asoman, tienen una manguera que va conectada al casco y te va echando aire. Y yo decía, ay, esto, o sea, para que yo no necesito aire, ¿no? Así. Y me acuerdo, no voy a decir el nombre del piloto, pero era un señor. O sea, ahorita debe tener 60. O sea, en ese tiempo tenía 50. Ponle. Ya. Y yo venía, me acuerdo que venía atrás de él. Entonces, ya desde ahí te estoy diciendo cómo iba mi carrera, porque iba atrás de él, ¿no? Y dije, bueno, ahorita se va a bofear. O sea, se va a cansar. Físicamente no era, o sea, nada... O sea, no era un atleta, pues. Sí. Y en eso yo me empiezo a dar cuenta que el que se estaba bofeando era yo, ¿no? O sea, me estaba muriendo por el calor. El calor era lo que me mataba. ¿A qué temperaturas llegas? Pues imagínate, los pedales, o sea, que es la zona más cercana al motor, o sea, donde van tus pies, está a 85 grados. Y entonces la parte, digamos, que del casco, o sea, donde está tu cabeza y los hombros, vas a 55. Entonces te vas cocinando adentro. O sea, es difícil describir el calor que hace. O sea, las botas a veces... Pero así sí puede ser una posibilidad que físicamente ya no puedes. Sí, hay gente que le da un golpe de calor y se tiene que parar. Sí. A mí me ha pasado que alucinas. O sea, en el óvalo, como es constante, de repente empiezas como que pierdes, porque te estás deshidratando tanto que pierdes la visión, o sea, no ves tan exacto. Ya. Es que aparte, repito, experiencia, no me había hidratado. No llevaba el aire, no llevaba agua, o sea, porque yo decía, ay, estos güeyes ahorita van a ver, ¿no? Pues yo tenía, te digo, 23 años. Sí, dije, sí, el ego hasta acá. Ajá, sí, venía de Europa y dije, ahorita, por favor. No, qué vergüenza, güey. Me acuerdo y me doy pena a mí mismo, porque me estaba bofeando, así muriendo, porque aparte pues, eran 2 horas de carrera en lugar de 25 media hora. Y entonces acaba la carrera y los autos NASCAR no tienen puerta. O sea, te metes y te sales por la ventana. Entonces te tienes como que agarrar del chasis para salirte. Y me acuerdo que casi no puedo, o sea, hacer ese como, o sea, agarrarme y hacer esa flexión. Sí. Y me acuerdo que me siento en la carrocería así como a respirar. Y Y fue como de pásenme una coquita porque estoy a 2 de desvanecerme aquí. Y el señor que yo les decía que yo dije ahorita se va a bofear, se bajó como si nada del coche, güey. Como campeón. Se quitó el casco, ni sudado estaba. Yo dije, ¿qué onda? Se fue a firmar autógrafos. Literal, ¿no? Yo no podía ni decir mi nombre ya. Ya. Entonces, a lo que voy es que te toma un poco de tiempo, ¿no? Acostumbrarte. Realmente es más la costumbre que otra cosa. O sea, el otro día me decían, o sea, una comparativa de que Maradona pues no se veía como que físicamente como un atleta, ¿no? Y yo les puse el ejemplo actual como de Patrick Mahomes para los que les gusta el americano, ¿no?
O sea, sí, tal vez si lo ves en la calle no piensas que es un superatleta, pero es mucho más la maña, o sea, el entender tu deporte y que simplemente hay ciertas cosas que tienes que hacer bien, ¿no? Y así hay señores, ¿no? Así hay. Ya. Entonces, pues sí, ahora sí que aprendí a la mala lo de que no juzgues un libro por su portada, porque este güey yo lo vi y dije, lo voy a hacer pomada y me terminó planchándolo a mí, ¿no? Qué buena historia, mijín. Y ahorita tenés ya lo que es tu equipo, ¿no? Este es el primer año, segundo año, ¿cómo está el tema? Sí, es el primer año. Digamos, para que sepan aquí formal, ¿no? nuestra audiencia, pues Miji, digo, participaste en lo que era la escuela Telmex y actualmente tuviste la oportunidad de armar tu propio equipo y pues bueno, somos parte ahorita ya de ese equipo con ustedes. Platícanos cómo ha sido esa experiencia de brincar pues de ser parte de un elemento más a ser tú el responsable, bueno, o ser partícipe ya de... Sí, pues difícil, la verdad es que muy, muy difícil, pero era ahora sí que un sueño que yo tenía, ¿no? Una vez, pues ya habiendo visto lo que eran los equipos de carreras, al final he crecido alrededor de equipos de carreras, mecánicos, ingenieros, entonces he corrido en equipos muy buenos, he corrido en equipos muy malos, o sea, tengo, digamos que la experiencia de haber vivido ambas cosas y tenía pues, una idea muy clara de lo que yo quería hacer. Y la primera parte, que fue en el 2023, mediados de 2023, fue llevar ya la comercialización del auto, ¿no? Entonces, lo que significa esto era llevar los patrocinadores, todo la parte comercial, digamos que tenerla yo bajo mi control, pero todavía no teníamos la posibilidad de tener los activos, que realmente es lo padre, ¿no? Claro. O sea, tener, para los que nos gusta eso, pues el remolque, la camioneta, el acá son los activos, o sea, el coche. Ajá, toda la herramienta que necesitas, todas las refacciones que necesitas. El activo más importante de cualquier equipo deportivo es la gente, o sea, buenos mecánicos, buenos ingenieros, un buen grupo de trabajo, que si bien en todas las empresas pues es algo que necesario y esencial, en las carreras y en cualquier deporte es fundamental, porque si no hay una armonía ahí, no funciona nada, ¿no? Entonces, al final somos el único equipo queretano, ¿no? Entonces también era esa parte de convencer a la gente de, oigan, pues dejen su vida que tienen allá en la Ciudad de México y vénganse a Querétaro con sus familias. Él es culpable del tráfico. Exactamente. Yo soy de los Él trajo 10 coches más aquí. De los que trae familia. A Bernardo Quintana a atorarnos más. Okay. Y eso era una parte. Y luego la segunda parte era a nuestros socios comerciales y a nuestros patrocinadores, pero realmente yo les digo socios porque son parte del equipo, convencerlos de que teníamos la capacidad de hacer las cosas, ¿no? Entonces, la verdad, en ese sentido estoy muy contento que de nuestros 3 patrocinadores, 2 sean empresas queretanas, 2 sean de gente joven que están aquí en Jurica, de donde pues, yo crecí. Entonces, eso para mí es algo muy, muy padre, ¿no? Sobre todo aquí del barrio, ¿no? Exacto, literal, ¿no? O sea, que es como sobre todo porque viví tanto tiempo fuera, o sea, el hecho de regresar a Querétaro y poder hacer un equipo queretano y con queretanos y gente que conozco, y sí, que tal vez si bien no los conocía, pues los ubicaba, ¿no? O sea, yo fui a la escuela con tu hermano desde primero de kinder, ¿no? Entonces, con Pablo Gil, que es el dueño de Sixa, otro de nuestros patrocinadores, pues Priscila, su esposa, iba conmigo en la escuela, igual era de una generación arriba, ¿no? Entonces, como que eso es algo muy padre y ahorita que es nuestra carrera de casa, pues poderlo compartir también con toda la gente que pues como que nos apoya indirectamente, ¿no? Porque son parte al final del proyecto y tal vez nos ven en la tele o en redes sociales o algo así, pero poderlo ya compartir formalmente con todos es una experiencia, es una semana muy bonita la que tenemos aquí en casa siempre. No, perfecto, mijí. A ver, preguntas. Bueno, tenemos aquí chismosos, dame la cámara. Tenemos dudas aquí de nuestros invitados, por favor. Ahí, acá. Primero las damas, por favor. ¿Para quién es la pregunta? ¿Para mí o para Jaime? No, a mí me de todos los días, güey. No, pero tal vez es Yo oportunidad. ya llevo 20 preguntas hoy, entonces no creo que sea para mí. Tal vez es oportunidad ahora sí. Mira, Jaime, te voy a exhibir. Sí. Miji, ¿cuál es la pista más desafiante que has tenido? La pista más desafiante, yo creo que al principio de mi carrera era, yo creo que probablemente Spa o Imola,
son pistas así muy a la antigua, o sea, se hicieron, al final las pistas en Europa se hicieron en las calles, ¿no? O sea, eran calles que cerraban y hacían como un circuito y se quedó prácticamente el trazado así, entonces estás en medio de casas de una como pequeña ciudad, entonces no puede crecer hacia ningún lado, entonces todo es angosto, todo es rápido. Entonces, primero eso, y luego la primera vez que me subí a un óvalo, o sea, cuando empecé a correr NASCAR, el óvalo de Aguascalientes, que es una copia así real de un óvalo de Estados Unidos, de 3/4 de milla, es la cosa donde más me ha dado miedo correr, o sea, porque tienes 18 grados de banking, o sea, de peralte. De hecho, el asiento, o sea, como irías como en una montaña rusa así, el asiento le ponen como un triángulo para que estés como que más derecho y tengas mejor visibilidad. Y no frenas, o sea, el banking te frena. Entonces, tú llegas así a fondo a 230, sueltas tantito, como bajas como a 200 y regresas. O sea, la velocidad promedio es de 210. Entonces, ahí... 2 horas a 200. No, era una cosa, les juro que yo me acuerdo, se lo platiqué a mi papá porque venía de hacer una prueba en Fórmula 2 en Abu Dhabi y llegamos al final de la recta a 328 y frenabas así a los 100 metros y se me hacía algo muy normal. Yo le dije, te lo juro que aquí a 200... o sea, tengo miedo. O sea, si no fuera un empleado, porque en ese tiempo corría para un equipo, para Escudería Telmex, les diría, no, denme chance, o sea, como de asimilar todo, ya sabes, déjenme irme al hotel, dormirme, mañana regreso. O sea, entonces, sí, para mí los óvalos siempre han sido, o bueno, en esta segunda parte de mi carrera han sido algo muy, muy desafiante y en específico ese de Aguascalientes, sí. No, y 18 grados, si vas en un coche, los coches no suben, creo que a más de 15. Sí, no, o sea, 18 grados es mucho. Suena poco 18 grados, ¿no? Pero es muchísimo. Si alguien le da la bici, que está de moda, y vas pedaleándole y de repente vas y ves un desnivel que dice un declive ahí de 10%, sí. Vas pero muriéndote, 15 ya te tienes que dejar de la bici, sí. Entonces 18 grados vas... Sí, no, para subir caminando tienes que agarrar vuelo y correr para... O ir zigzagueándole para... O ir así, exacto. Ya. O sea, o sea, sí es... Cuando tú estás en la parte central, donde están los pits, digamos, se parece una pared, o sea, literal, parece una... Una vez fue un amigo y se lo enseñaba y me decía, oye, pero ¿por qué la pared es así? Y le dije, güey, esa no es la pared, esa es la pista, o sea, la pared es lo que está allá arriba. ¿Dónde corres, güey? Sí. Entonces, definitivamente, los óvalos para mí es algo loquísimo. Sí. No, gracias a ti. Joven Emil, ¿qué duda tiene? Pues, ¿qué le dirías a alguien que querría entrar a competir en la NASCAR? En la NASCAR específicamente, pues primero que tienes que empezar a correr go-karts, o sea, es el primer paso siempre. Y de ahí, NASCAR ya tiene como sus categorías de desarrollo, entonces corres camionetas. Normalmente antes de las camionetas corres en tierra, o sea, son óvalos de tierra, porque la NASCAR viene por eso la medida original de NASCAR es media milla, porque viene de los caballos, o sea, de los caballos que corrían en óvalos. De repente alguien dijo, pues vamos a meter coches aquí, le vamos a dar, ¿no? Suena gringo. Exacto. Entonces, de ahí agarramos un hipódromo y... Exacto. Y nada más vamos a meter coches, ¿no? Sí, claro. Entonces, realmente de ahí viene la disciplina de correr en óvalos. Entonces, de ahí corres las camionetas y luego ya corres NASCAR, ¿no? Pero realmente lo que le diría es que es muy difícil, o sea, la posibilidad de éxito es muy, muy pequeña, pero realmente... como cualquier cosa, o sea, si lo crees, si lo quieres, lo puedes lograr, ¿no? O sea, yo en papel, y siempre lo platico, no debería jamás haber sido piloto profesional, o sea, porque era muy alto, era muy pesado. Luego cuando me fui a Europa, pues era el mexicano, el moreno, el shalala, o sea, no me querían, ¿no? Entonces, realmente cuando tú tienes un sueño y estás determinado a lograrlo, pues es difícil que te puedan decir que no, porque aunque te digan que no, hasta tus papás lo vas a querer seguir haciendo. Inténtalo, mamá. Exacto. Sí, mi duda es, por ejemplo, el coche a lo largo de la temporada, sí. ¿Qué tanto cambia? O sea, del coche del principio de la temporada al final, ¿qué tanto cambia? Y también, ¿cuál es la dinámica que tienes tú
con el equipo de ingenieros? O sea, tú te comunicas con el líder del equipo, con todos, o sea, ¿qué tanto es tu, o sea, esa comunicación con ellos para pues, obviamente estar mejorando el coche? ¿Cómo es? Sí, te contesto primero la segunda pregunta porque creo que nunca me la habían hecho y es una gran pregunta. O sea, los equipos al final funcionan como cualquier empresa, o sea, hay un organigrama, ¿no? O sea, yo no le voy a decir normalmente los autos se dividen, hay un mecánico que hace la parte de adelante y un mecánico que hace la parte de atrás, ¿no? Es como la manera más fácil de separar, ¿no? Y yo no le voy a decir, o sea, del coche directamente a él qué hacer, ¿no? Yo le comunico a alguien, él toma la decisión y luego ya se lo dice a los mecánicos y son los que ejecutan ya lo que se le tiene que hacer al auto. Pero en NASCAR específicamente el piloto es muy importante porque no tenemos telemetría. Si tú ves adentro de la cabina, todo es análogo, o sea, no puedes tener nada digital, no puedes tener sensores de frenado, de aceleración, de velocidad, nada, ¿no? Entonces, estamos muy limitados en la información que recibimos y el único realmente receptor de información que tiene el auto es el piloto. Entonces, como funciona normalmente es que empezamos desde una base, ¿no? Y de esa base yo ya sé más o menos qué es lo que tiene el auto. Lo platico con Jorge, que es el ingeniero del equipo, y entonces ya con base en lo que vamos sintiendo vamos modificando el auto, ¿no? Y la idea es, yo como lo explico, es que una buena puesta a punto de un auto es como hacer una buena receta de comida, ¿no? O sea, si le falta algo, no queda igual. O sea, entonces, por más que a veces esté muy bueno, dices, oh, le faltó tantita sal, ¿no? O sea, y eso te pasa normalmente a lo largo de la carrera, ¿no? Te vas dando cuenta. Y los pilotos, pues nos quejamos mucho. Es raro que tengas un auto perfecto. Normalmente lo tienes durante una ventana muy pequeña de tiempo. Por eso, sobre todo en Fórmula 1 que transmiten te escuchas que están quejando todo el tiempo, porque para lo que tú sientes que sería perfecto, no está perfecto, ¿no? Y contestando tu primera pregunta, el auto se va modificando mucho porque, como dije, ¿no? El óvalo original era de media milla, o sea, 800 metros, y luego las otras medidas es 3/4 de milla, o sea, 1200 metros, una milla, 1600 metros, y super speedways, que no los tenemos en México, pero es como Indianápolis, Daytona, Talladega, que miden 2.5 millas. Entonces el auto tiene que modificarse para esos óvalos, y luego si tienes un circuito también se modifica, ¿no? Porque depende si el circuito es horario o antihorario. Los óvalos, por ejemplo, se corren siempre hacia la izquierda. Los circuitos normalmente son hacia la derecha, ¿no? Como el Hermano Rodríguez, por ejemplo, ¿no? La primera curva es a la derecha, entonces tienes más curvas a la derecha que hacia la izquierda. Y entonces el auto se modifica muchísimo. O sea, desde los pasos de la caja de cambios hasta el diferencial que usas, ciertas modificaciones adentro del motor, lo compuesto de los neumáticos, o sea, es muy, muy diferente. Yo creo que lo único que se queda casi intacto es la cabina del piloto, ¿no? O sea, mi asiento, mi volante y mis pedales son siempre los mismos, pero fuera de eso cambia mucho de carrera en carrera. Mira, ahorita que mencionas, y algo puede ser interesante, a mí me llamó la atención que en la carrera de NASCAR hay uno de tu equipo que está en las gradas, ¿no? El spotter. El spotter. Eso es muy gringo también. Bueno, platícanos, yo no sé qué es el spotter y por qué existe esa posición o qué es. Ok, el spotter es porque existe solo en los óvalos. Digo, ya los usamos realmente siempre, pero existen los óvalos porque si tú estás sentado en la cabina no ves nada. O sea, el único espejo que tenemos es un espejito que se ve ahí del lado izquierdo, que es así. Coqueto ahí, chiquito. Exacto, es lo único que ves. Entonces tú ves nada más realmente si hay alguien a tu izquierda. Pero del lado derecho no ves nada. Y como el asiento te cubre todo, o sea, todo el casco, toda la cabeza, y tienes el hands y todos los componentes, pues realmente no puede ser esto. Entonces tú vas amarrado y ves hacia adelante. Entonces no sabes si hay alguien atrás, no sabes si hay alguien al lado, no sabes nada. Entonces el spotter lo que hace es que te dice qué está pasando a tu alrededor. Entonces, por ejemplo, si tú vas en un óvalo que tú ya lo has visto, vas en 2 filas y todos pegaditos, ¿no? Entonces te dice, por ejemplo, si van 3, dice, eres el del medio de una fila de 3. Entonces sabes que tú tienes uno a la derecha y uno a la izquierda. Entonces tienes que tomar eso en cuenta cuando llegues a la frenada, ¿no? O dice, vas por fuera y tienes uno adentro, o tienes solo uno afuera. Entonces, ya que estás libre, entonces te va diciendo cuando vas en el coche, fuera, libre. Cuando estás libre, entonces ya te subes o te bajas o ya tú puedes hacer lo que tú quieras.
Y cuando están atrás de ti te va diciendo, por ejemplo, te van a buscar. O sea, está 3 coches, está 2 coches, está un coche, te va a buscar, está adentro, ¿no? O sea, entonces significa que ya no te puedes bajar. Es como tu ingeniero de carreras. Literal. Digamos que porque aparte cuando ves la Fórmula 1 están diciendo cuánto tiempo y porque todo. Porque aparte lo ve de arriba, ¿no? Entonces está viendo a todos juntos. Y, por ejemplo, cuando hay un accidente muy fuerte, te dice, hay un accidente, vete por arriba, por abajo. Y esto es para evitar contactos, porque en NASCAR hay tantos contactos que si tú tienes a alguien adentro de ti, ¿no? En el óvalo, y te bajas, pues él no se va a quitar, te va a pegar y te va a mandar al muro, ¿no? Sí, Entonces, sí. La idea es que justo evites los accidentes. Y el spotter yo creo que es de las partes más fundamentales, sobre todo en la carrera. En las prácticas y así, pues estás relativamente solo. Pero ¿Y eso es solo en grupo, NASCAR o en todos hay spotters? O sea, nunca lo había escuchado. Es que mira, lo del spotter, el otro día yo también me dio curiosidad y me puse a investigar de dónde viene. Y viene curiosamente de las bicis. Okay. Ya ves que en las bicis va el equipo atrás con los chícharos y les van le van diciendo al grupo cómo ve el grupo, qué tan lejos están, todo eso. Entonces la idea es tener tener una lectura de la competencia. De hecho, NASCAR funciona mucho como las bicis, en el sentido de que es mero trámite lo del principio. O sea, estás 1 hora, 50 minutos simplemente dando vueltas para estar en el grupo, ¿no? Y estás en el grupo y en el grupo y en el grupo. Y intentas que en la última rearrancada estés adelante en los primeros 4 para hacer ese cierre e intentar ganar la carrera. Muy similar a las bicis, ¿no? Que vas en el grupo, en el pelotón en el pelotón, y el chiste es al final tener piernas para en los últimos 2 kilómetros tener piernas para ganar, y aquí es tener coche para ganar. Entonces tú lo vas cuidando las llantas, los frenos, todo. Obviamente hay veces que pues no te da para eso, o sea, tú te vas matando solo para estar con el grupo, ahí, ¿no? Sí. Pero la idea viene de ahí, o sea, de posicionarte de la mejor manera, y él te ayuda porque él está viendo todo, él ve quién está rápido, quién está lento, posicionarte de la mejor manera para que tú, cuando llegue el final de la competencia, estés en una buena posición para tener un buen cierre. Gracias. Por favor. Nos comentaban sobre las condiciones de calor que se viven dentro del óvalo. ¿Qué preparación física tienes para soportar y para que no te desmayes a media? Sí, pues realmente, obviamente es muy cardiovascular, o sea, yo tipo corro mucho, o sea, todo lo que hago en el gimnasio es cardio, por lo general. Pero te prometo que nada te prepara para el sufrimiento que es estar ahí, porque uno de los factores más importantes es que la tela que es antifuego no respira. O sea, justo para no dejar entrar el fuego, es una tela que es como sellada. Entonces, tú te estás muriendo de calor y no tienes manera de respirar, ¿no? O sea, te estás quedando tu propio calor se está quedando atorado adentro del traje, tienes como una pijama, como térmica, abajo la balaclava, todo eso, y todos los componentes a tu alrededor te generan calor, o sea, el motor que está enfrente de ti, la caja de cambios que está al lado, todo te está generando calor, los frenos que van a 800 grados que están justo enfrente de ti, o sea, todo está caliente a tu alrededor, y pues no tienes aire que te entre, ¿no? Entonces realmente la manera en la que yo me fui acostumbrando es eso, o sea, con experiencia, costumbre, o sea, simplemente correr y correr y correr, y siento que también es muy mental, ¿no? O sea, como correr, para alguien que ha corrido una distancia larga, como un maratón o algo así, la primera vez como que no estás preparado y en tu mente te revientas porque dices, ya estoy muerto y todavía no llego y me falta un buen y ¿cómo le voy a hacer, no? Pero una vez que ya lo hiciste, entonces como que ya te administras y tú solito te vas administrando. Entonces a mí, por ejemplo, yo llevo 3 litros de agua, yo pierdo 3 kilos de agua en la carrera y llevo 3 litros, o sea, pierdo 6 en total. Imagínate el calor que tiene que haber para que pierdas tanto líquido en tu cuerpo. Entonces yo voy tomando agua, o sea, me voy administrando y digo, ok, vamos en la vuelta 10, ok, hay que empezar a darle a la hidratación. Y Patrick, que es mi spotter, me recuerda, porque a veces con el estrés se te olvida, ¿no? Agua. Y te dice, acuérdate de hidratarte, toma agua, ¿no? Porque el problema de la deshidratación o sea, el golpe de calor te da inevitablemente, y cuando ya estás en ese punto, ya no hay vuelta atrás, o sea, ya no te salvas, hasta que acaba, vas a sufrir, ¿no? Entonces lo que intentas es que ese golpe de calor o ese momento de deshidratación llegue lo más tarde posible, ¿no? Porque si te llega faltando 1 hora de carrera,
o sea, mentalmente y lo que quieres es sobrevivir, ¿no? Ya no te importa si quedas primero o último, o sea, ya te da igual, ¿no? Decías que alcanzaba la temperatura, esto es que no contar. Vas entre 50 y 55 en el área, o sea, aquí, o sea, en la cabeza, que es lo que más o menos está a la altura de la ventana, pero los pedales, o sea, lo que está abajo, va a 85, 90. De hecho, las suelas a veces de la bota se derriten del calor que hace. Alguna vez a mí me hicieron un estudio de o sea, la temperatura corporal que tenía en el pecho, o sea, como con un termómetro, como cuando tienes fiebre, y mi temperatura corporal iba a 39 grados, o sea, como si tuviera una fiebre fuerte todo el tiempo. Entonces, imagínate estar con 35 locos en un óvalo en esas condiciones. O sea, es como es lo que Víctor, que ahorita no nos puede acompañar, pero la primera vez que fue una carrera, y fue en San Luis Potosí, que ahí todo el mundo se pega, ¿no? Sí. Me decía, es que el sonido, cuando arrancan y se pegan todos, él jugaba fútbol americano y dice, se escucha como cuando se pegan las líneas. O sea, es ese mismo tipo como de violencia, ¿no? Y eso también pues, te deshidrata, ¿no? Porque estás en un estado constante de estrés. O sea, mi frecuencia cardíaca cuando estoy en el auto es de 130 constantes. Entonces, estás agitado todo el tiempo, ¿no? O sea, no estás como aquí sentadito, ¿no? Y el problema es que la gente se lo imagina, es como un auto de calle, ¿no? O sea, porque es la referencia que tú tienes. Aire acondicionado, exacto, tu musiquita. Vas cómodo. Los cinturones, por ejemplo, tenemos 6 cinturones que no se mueven, o sea, son fijos. Entonces, hasta que no puedes respirar, ahí es donde topa, ¿no? Y 2 van en las ingles, entonces... o sea, literalmente tienes que preparar como los toreros que ven que se ponen así como para tener todo así muy bien empaquetado, así, porque si no, una mala sujeción 2 horas. Imagínate, ¿no? O sea, es como que hay muchas cosas que pues, están hechas para que sea seguro, pero eso hace que sea muy incómodo, ¿no? Sí. ¿Sí? Me quedé con la duda de la telemetría. ¿Por qué no es regulación NASCAR o por qué no? Sí, NASCAR siempre ha sido así. O sea, tipo los autos que corro en Europa, los GT3, no solo tienen telemetría en vivo, o sea, como Fórmula 1. Entonces, el ingeniero está en el pit, sentado, y está viendo todo lo que estás haciendo. O sea, no le puedes mentir de que, ay, oye, es que, no sé, se me cruzó algo, ¿no? Algo así. Se hizo feo el coche, no, lo hiciste feo, ¿no? Sí. Y realmente una era para reducir los costos, porque si tú tienes telemetría, pues automáticamente necesitas 2 ingenieros. O sea, uno solo que descifre y como que limpie la data y otro que ya la analice, ¿no? Aparte de todos los componentes que necesitas, ¿no? Entonces ya de cajón necesitas eso y se vuelve mucho más importante, digamos, esas 2 personas que el piloto en sí, ¿no? Porque son los que van a analizar la data y tomar las decisiones al final. Y aquí siento que cuando no hay telemetría, el piloto tiene mucho más como ímpetu en lo que puede suceder y en lo que... Hay más responsabilidad en NASCAR del piloto que... Exacto, que de los ingenieros. Por eso, tipo Fórmula 1, pues es una serie donde los ingenieros es lo más importante, ¿no? El equipo de trabajo, más que el piloto. O sea, puede ser un piloto malo y nunca va a ganar un piloto malo y va a quedar campeón con un buen coche, ¿no? Y tienes el caso opuesto, ¿no? Que a mí me gusta siempre decir Fernando Alonso, que digo, ahorita ya está grande, pero yo creo que probablemente por lo menos durante 15 años de su carrera en Fórmula 1 fue el mejor piloto en la parrilla y solo tiene dos campeonatos del mundo, ¿no? ¿Dudas, preguntas, comentarios? ¿Respuestas? Bueno, Benji, a ver, una pregunta. ¿Cuál es la pista que más disfrutas correr? Y por el lado contrario, ¿cuál es la pista que menos te gusta? Ya sea a nivel NASCAR o... Pista que menos me gusta. De esas tengo varias que no me gustan. Aquí en México hay algunos... Es que voy a decir la verdad. El óvalo de Querétaro lo detesto con todo mi ser. O sea, no me gusta nada. Porque es un óvalo que, bueno, se hizo el autódromo y en el 2008. Y la única serie profesional era NASCAR. Entonces NASCAR dijo, pues, está muy padre tu autódromo y todo, pero pues, no vamos a ir. O sea, nosotros corremos óvalos. Entonces le hicieron una curva para hacer el regreso del óvalo.
pero hicieron que sea digo, es un óvalo muy peculiar, pero no en el buen sentido, porque en la recta hacia la curva 1 vas de subida y en la recta hacia la curva 3 vas de bajada, ¿no? O sea, porque nunca estuvo pensado como un óvalo. Un óvalo debería de ser como los viejos estadios, ¿no? O sea, haces excavas y ahí haces el óvalo para poder crear el peralte, ¿no? Como un estadio. Entonces lo hicieron así. Entonces la curva, la 1 y 2, la que está arriba, tiene un peralte ligeramente negativo, o sea, realmente como que te jala hacia afuera. Y la 3 y 4 le pusieron un súper peralte, pero cañón, positivo. Entonces, siempre pasa que el auto o está bien en la 3 y 4 o está bien en la 1 y 2. O sea, siempre tienes que encontrar ese compromiso en cuál quieres, ¿no? Y a mí en lo personal se me hace por lo mismo una pista donde no se dan buenas carreras, porque es difícil rebasar, los autos consumen muchas llantas por lo mismo de que la curva 1 y 2 tiene un peralte ligeramente negativo. Entonces, es una pista que, o sea, obviamente me gusta correr, pero por ejemplo, ayer que tuvimos un día de pruebas, como que no estoy así de que, wow, hoy vamos a ir, ya sabes, es como de, bueno, vamos. Y la pista que más disfruto correr se llama Imola, es una pista en Italia, de hecho se corrió Fórmula 1 hace poquito ahí, el Gran Premio Emilia-Romagna. Que ya va para afuera. Que ya va para afuera, sí, desafortunadamente. Ya no caben los coches. Sí, es la pista que se recuerda porque Senna se mató en esa pista, pero fuera de eso es una pista increíble, o sea, sube, baja, es muy rápida, tiene muchas curvas ciegas, entonces eso como que cuando las curvas son ciegas siempre aumenta mucho tu adrenalina porque pues no sabes qué es lo que viene, ¿no? O qué es lo que te vas a encontrar cuando llegas. Y es una pista donde también siempre me fue muy bien, o me ha ido muy bien. Entonces, esa es por mucho mi pista favorita de las que he podido correr. Entonces sí, pero de todos modos vayan a la carrera de Querétaro, va a estar padrísimo. Nada más. Piensen que yo voy a ir en el coche adentro pensando, ay, ya, faltan 100. A 55 grados pensando, pues ya casi se acaba. ¿Alguien más? ¿Dudas? ¿No? Bueno, y para cerrar esto, tenemos también la primera vez, me comentaste hace ratito antes de arrancar aquí el video, el podcast, que viene NASCAR Estados Unidos. Sí. ¿Qué significa eso? ¿Cuándo Sí, viene? ¿Cómo está? Creo que se ha comunicado tal vez no de la mejor manera, porque el hecho de que vengan es como decir, como cuando ha venido la NFL o como cuando ha venido, ¿cómo se llama? El béisbol a jugar partidos oficiales aquí a México. Es algo muy, muy importante. Es la primera vez que NASCAR corre en el extranjero, una carrera puntuable. ¿Ni en Canadá? Ni en Canadá, nunca han corrido fuera. O sea, hicieron una vez en los 80s una carrera de exhibición en Japón, Okay. pero fuera de eso nunca ha habido una carrera puntuable de NASCAR fuera de Estados Unidos. Y México es el primer país que va a albergar una carrera de estas. Va a ser un fin de semana muy padre porque corre NASCAR México, o sea, nosotros corremos sábado y domingo, 2 carreras sprints, 2 carreras cortas, y el domingo en la tarde corre NASCAR Cup, y son autos impresionantes, o sea, la NASCAR de Estados Unidos es como Fórmula 1, pero de Estados Unidos, o sea, gringa. Sí. Para ponerlo en perspectiva, los autos de NASCAR de Estados Unidos pasan más tiempo en el túnel de viento que los Fórmula 1, porque son mucho más ineficientes, obviamente, aerodinámicamente. Entonces, yo que he tenido la oportunidad de ir a ver equipos allá, o sea, son equipos que tienen 1,000 empleados, o sea, como Fórmula 1, ¿no? Corren aparte 36 carreras cajas, al año. ¿no? O sea, eso es lo que crees. Me llama la atención. Aquí dices tú, Pero- tú ves un Fórmula 1 y pues ves toda la aerodinámica, Sí. las piezas, cómo las están moldeadas. Y yo veo un NASCAR y veo como Sí, pero el problema un es que... Jetta de mi papá. Es que justo era la idea. La filosofía de NASCAR en Estados Unidos, o más bien en inglés, era, sigue siendo, es win on Sunday, sell on Monday. O sea, la idea siempre fue que tú, por ejemplo, yo corro un Mustang, ¿no? Entonces es un auto, a pesar de que no tiene nada que ver con un Mustang, que tú lo ves y se ve como un Mustang. Entonces, si tú le ves ganarle al Camry y al Camaro y a los otros, Yo dices, quiero el ok, Mustang. yo quiero el Mustang, ¿no? Esa era la filosofía de NASCAR. Entonces, si bien el cascarón parece un Toyota Camry, Sí, no sí, es sí. un Toyota Camry, ¿no? Y justo por eso es que es tan difícil hacerlo así rápido. O sea, los NASCAR de Estados Unidos van a 320 kilómetros por hora.
imagínate un Camry a 320 kilómetros por hora, ¿no? Y un Fórmula 1 está hecho para ser, es como una hoja de papel. Es eficiente con el aire, o sea, todo lo hace bien. Y el NASCAR es un tabique, una piedra, ¿no? Y de esa piedra tienen que pulirla y hacer un diamantito, ¿no? Entonces, la cantidad de tiempo que le tienen que invertir es impresionante. Son equipos, lo van a ver, totalmente profesionales. El sonido, o sea, los autos tienen 850 caballos, o sea, tienen 300 caballos más que los NASCAR México. Pero se pregunten, pesan más. Peugeot tienen 150. 150 caballos. Tenemos ¿tienen? 550 aquí en NASCAR México y 850 en NASCAR Estados Unidos. Entonces, yo creo que la gente que vaya al Autódromo Hermano Rodríguez se va a sorprender. Y se va a sorprender también del show, porque como todos los deportes de Estados Unidos, NASCAR está hecho para que se decida la carrera en los últimos 30 segundos de la competencia, ¿no? A diferencia de una carrera de estilo europeo, donde pues, normalmente ves la arrancada, te echas un cotorrito y te despiertas para ver el final porque pasan pocas cosas. La arrancada, primeros pits. Exacto. Siestita, primera parada, ya se acomodaron todos, siesta. Aquí realmente van a ver que, o sea, de los primeros 20 que arrancan el domingo, normalmente o sea, acaba siendo un desastre la carrera, ¿no? Entonces, va a ser muy padre, es yo creo que un gran evento, una gran iniciativa de OCESA y de NASCAR venir al Autódromo Hermano Rodríguez y también verlos correr en circuito, ¿no? Porque normalmente los vemos correr en óvalos, los NASCAR, y el hecho de que se hayan aventado no solo a venir a México, sino correr el circuito de Gran Premio, si bien con un recorte, o sea, es un poco más corta, pero es el circuito de Gran Premio, va a ser un show increíble. Perfecto. Pues bueno, a todos. Gracias. Pues nada, agradecemos a todos su participación, a todos los que nos están siguiendo aquí por nuestro podcast. Pues están invitados a la carrera de aquí de Querétaro este domingo y también a la primera carrera de NASCAR con Estados Unidos que van a correr en la Ciudad de México en 2 semanas. Sí, pues bueno, cualquier duda que tengan, sugerencia, nos pueden seguir. Sigan aquí, pondremos datos también de Miji Team para que nos sigan ahí en su Instagram y puedan estar siempre al día de cómo es un equipo queretano corriendo en un serial mexicano. Muchas Miji, gracias. Pues muchas gracias por tu tiempo. Gracias por la invitación, gracias por el espacio y pues a darle el fin de semana a ver qué tal. Perfecto.